Volviendo esta vez con fallo tarifeño. Vamos a meternos en mi máquina del tiempo, que tanto me gusta a mí. Y quiero que visualicen. Están en una sala de tribunales de fines de 1989. La madera oscura del estrado, papeles apilados y tres jueces con togas leyendo con seriedad. Esa escena es la que nos convoca. La fecha clave es de 28 de diciembre de 1989 y el tribunal que decide es la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Eh, lo primero que podemos ver es la portada del expediente, Tarifeño Francisco, encubrimiento en concurso ideal con abuso de autoridad. Pueden escuchar el murmullo en los pasillos. ¿Cómo se condena si el fiscal pidió la absolución? Se siente la tensión. La decisión puede devolver la causa al inicio o sostener una condena que parecía segura. ¿Qué pasaba en nuestro país en 1989? Estamos en un país que acaba de atravesar una crisis económica brutal, la hiperinflación y un cambio de gobierno. Carlos Menem asumió la presidencia en julio de 1989, después de la salida anticipada de Raúl Alfonsín. Era un momento de reacomodamiento político y de demandas por transparencia institucional. El Poder Judicial actuaba en un escenario de fuerte sensibilidad por las garantías procesales después del retorno democrático de 1983. Pueden ver los diarios de la época con titulares económicos y políticos, escuchar el debate público que hablaba de democracia, Estado de Derecho, seguridad. Se notaba la urgencia social. La justicia no podía perder legitimidad. Y acá identificamos las partes y el órgano que decide, ¿no? Bueno, las partes es Francisco Tarifeño, que es el que está imputado, el Ministerio Público Fiscal, que es el que interviene en el debate y solicita la libre absolución durante los alegatos, el Tribunal del Juicio, que dicta la sentencia condenatoria, y el órgano revisor, que es la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es quien conoce el recurso de hecho planteado por la defensa. Y en la firma del fallo vemos que aparecen los ministros Enrique Petracci, Augusto Belucio, Jorge Baque. Vemos dos mesas enfrentadas, Fiscalía y Defensa, detrás el tribunal que decide. Escuchás la voz del fiscal pidiendo libertad, pido la absolución, y ves después el veredicto contradictorio. Sentís que algo no concuerda. El tribunal condena pese a la petición pública de absolución. Bueno, los hechos, ¿cuáles son? Hay que entender qué pasó acá. ¿Qué es lo que pasó? Se juzgó a Tarifeño por encubrimiento en concurso ideal con abuso de autoridad, ¿sí? Una figura penal. Tras la elevación a juicio y durante el debate oral, el fiscal solicitó la libre absolución del acusado, es decir, pidió que no se lo condenara. Eh, bueno, es una aclaración que mm, no me pareció importante hacer, pero por las dudas lo voy a decir, que es el fiscal es el que tiene que sostener la acusación. Bueno, a pesar de ello, el Tribunal de Juicio dictó condena, imponiendo, por ejemplo, una pena de inhabilitación. La defensa interpuso un recurso extraordinario, de hecho, la Corte lo examinó y concluyó que había un vicio constitucional. La sentencia fue dictada sin acusación efectiva durante el debate. Imagínate la secuencia en el estrado, ¿sí? El fiscal pide la absolución, se hace silencio en la sala, los jueces deliberan y el fallo es condenatorio. Escuchás la contradicción, la voz que pide absolución y la voz del fallo que impone castigo. Se siente la invalidez del procedimiento, es como si una regla de juego hubiera sido violada en plena jugada. ¿Cuál es la cuestión jurídica acá?
Bueno, la pregunta nuclear sería, ¿puede existir una condena, una sentencia condenatoria cuando durante el debate el representante del Ministerio Público Fiscal ha pedido la libre absolución? O dicho en términos más amplios, cuando hay o no acusación suficiente eh, para que un tribunal condene, eh, ¿alcanza? Bueno, la Corte responde que la forma sustancial del juicio exige que se respeten las etapas esenciales: acusación, defensa, prueba y sentencia por jueces naturales. Si durante el debate se solicita la solución por parte del fiscal, no se conforma la acusación y por tanto no puede llevarse adelante sentencias condenatorias que vulneren esa garantía, ¿sí? La Corte entiende que esa violación afecta al debido proceso y la defensa en juicio, por lo que tiene que declararse la nulidad de la sentencia. Entonces podés ver el esquema básico del proceso: acusación, debate, sentencia. Si la acusación se apaga en el debate, la cadena se rompe. Escuchás la voz del fallo reivindicando la regla. Las formas sustanciales del juicio tienen que observarse. Sentís como la nulidad restituye la forma perdida. Es como volver a poner el tablero en orden. Las normas involucradas acá son el artículo 18 de la Constitución Nacional, que protege la defensa en juicio y exige que la pena solo llegue tras un juicio previo conforme a la ley. La Corte reitera que el artículo 18 impone la observancia de las formas esenciales del juicio. La doctrina y precedente también de la Corte sobre la observancia de las formas sustanciales del proceso penal. Hay citas en el fallo a múltiples fallos anteriores también. Puedes ver el texto constitucional resaltado, defensa en juicio. Escuchás al juez leyendo forma sustancial, acusación, defensa, prueba y sentencia por jueces naturales. Y ya puedes sentir la protección que da la Constitución. Es una coraza para la persona acusada. La decisión entonces, para hacer un resumen claro, es que la Corte decretó la nulidad de la sentencia de primera instancia y de todos los actos posteriores derivados de ella, por haberse dictado una condena sin que mediara la acusación en el juicio. Es decir, el fiscal pidió la absolución y quedó conformada acusación durante el debate. La causa fue devuelta al tribunal de origen para que se prosiga conforme a derecho. El holding en este caso es que cuando en un juicio oral el representante del Ministerio Público solicita la absolución, no existe acusación suficiente que permita la condena. La sentencia dictada en esas condiciones es nula por violación de las garantías constitucionales del debido proceso y de defensa. Entonces volvés a ver la sentencia, la palabra nulidad subrayada, escuchás la voz del tribunal declarar la nulidad del fallo, se siente la restitución procesal, la causa vuelve al punto donde se respeten las formas. En cuanto al obiter dictum, bueno, además del punto central, la Corte había expresado como idea guía que aunque existe una regla formal sobre la competencia o admisibilidad del recurso, la Corte tiene facultad de controlar de oficio cuestiones que afecten al orden público jurídico y en particular vicios que configuren nulidad absoluta y lesionen garantías constitucionales. En otras palabras, aunque en principio la Corte limite su examen a lo impugnado por las partes, cuando hay violaciones graves del debido proceso tiene que intervenir de oficio. Entonces podés ver una nota marginal en el fallo que dice: ojo, la Corte puede y debe controlar la existencia de nulidades que afecten las garantías. Y escuchás la advertencia: aunque no se hubiese planteado puntualmente, tomamos conocimiento por razones de orden público. Se siente la protección institucional. No todo queda atado por lo planteado por las partes. En el propio texto, el tribunal recuerda jurisprudencia anterior que subraya la exigencia de las formas esenciales del proceso. El fallo tarifeño se usa después como antecedente en causas posteriores, cuando se discute si la
petición del fiscal autoriza o no la imposición de pena o si la elevación a juicio implica acusación suficiente. Entonces, Tarifeño estableció una línea firme sobre la imposibilidad de condenar cuando la acusación se ha desactivado durante el debate. Se traza una flecha de Tarifeño hacia fallos posteriores que lo usan como base y se siente el eco jurisprudencial, Tarifeño, Tarifeño. Se percibe la estabilidad doctrinal, la Corte construye una regla aplicable después. En cuanto a los motivos políticos, es legítimo preguntarse si el clima político influyó. En 1989 nuestro país vivía una transición política y una crisis económica que tensionaban todas las instituciones. La Corte actuó en un contexto que exigía afirmar certezas procesales y proteger la legitimidad judicial. Esa necesidad institucional de reforzar las garantías formales en un Estado que recuperaba su normalidad democrática es un factor razonable para entender la estricta exigencia formal del fallo. Bueno, hasta acá lo que necesitamos saber de Tarifeño, y ya que están en 1989, aprovechen a comprar dólares y terrenos baratos. Nos vemos en la vuelta y en el presente.